con equivocarse. De lo que trata esta clase es de recordar algunos conceptos que ustedes probablemente ya los tienen muy bien aprendidos, pero recordar esos conceptos en función a lo que será el enfoque de la materia. Entonces vamos a ver algo respecto a salud y enfermedad. Mencionar también, resumidamente, los determinantes de la salud, aquello de lo que la salud pública se ocupa, y finalmente este enfoque que se ha asumido por varios países, incluido el nuestro, por lo menos en declaraciones y teóricamente, que es el enfoque de atención primaria de salud. Entonces, creo que es importante partir del concepto de salud. ¿A qué cosa le llamamos salud? ¿Quién es una persona saludable? De la sala que estamos, no sé, 60 y algo de personas, 90 personas hasta el momento, todos se consideran saludables, que gozan de buena salud. ¿Qué parámetro utilizan para denominarse sanos? Entonces, en el concepto de salud, desde el punto de vista médico, también ha habido una evolución. Antes del siglo XX, el concepto era simplemente negativo. ¿Qué es la salud? Pues la ausencia de enfermedad, no tener enfermedades, por eso es negativo. Era más claro saber cuándo alguien está enfermo, por tanto, cuando no se está con las condiciones de un enfermo, tenemos un estado de salud. Poco a poco se ha ido pasando a un enfoque más positivo, sino de que no decir lo que no es salud, sino decir un poco lo que es salud. Así hemos llegado a la definición de Stampar, que es la que asume la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes saben bien, porque les han hecho repetir en todos los cursos de medicina social, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o invalideces. El problema de esta definición es que es utópica, es decir, imposible. ¿Quién puede alcanzar ese estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o invalideces? Esta definición prácticamente corresponde a la felicidad. Salud es estar feliz, pleno. Y el desafío entonces para el personal de salud, para nosotros médicos, para ustedes que van a ser médicos en casi nada de tiempo, porque consideren que a partir del internado ustedes son médicos, en formación, bajo supervisión, pero ya son responsables de pacientes. Un autor que es editor de la British Medical Journal, que se llama Juan Gervás, es un médico familiar con bastante prestigio en España. Él critica mucho esta definición porque ha hecho que asumamos que los médicos tenemos que ser responsables de la felicidad de las personas. Si ven la diapositiva, no sé qué les sugiere. Pueden habilitar sus micrófonos si quisieran participar. Natalia Valderas, ¿quieres decir algo? Este autor dice, ese estado de bienestar completo físico, mental y social probablemente solo se alcanza en el orgasmo. Y sea la única situación, los únicos momentos, fragmentos de tiempo
en los que tenemos ese completo bienestar físico, mental y social, sea en esos momentos. Obviamente por el placer físico, por psicológicamente estar involucrados con otra persona, las relaciones nos hacen ser felices, y socialmente porque esto es parte de la convivencia social que los seres humanos tenemos. Como a esa definición le habían surgido muchos críticos, se hizo esta otra definición, ya un poco más relativa a las circunstancias externas, el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. Hay un aspecto de responsabilidad social, pero seguimos con un alto nivel de bienestar físico, mental, social. En consecuencia, cualquier discapacidad implica que no hay salud. La definición que propone Juan Gervás es no, en un principio dijo que era el orgasmo, pero claro, él dice, es más importante sentirnos vivos, disfrutar de la vida, superar los inconvenientes y aceptar nuestras limitaciones. Eso es salud. Porque con los conceptos tradicionales que tenemos de salud, por ejemplo, los ancianos dejan de ser saludables. Esta pandemia nos ha mostrado cierta gerontofobia, ¿no? Como esta enfermedad mata a los más viejos, bueno, pues tranquilos nosotros, tranquilos todo el mundo. Solamente los viejos tienen que tener miedo, los viejos van a sufrir. Y también hemos visto que esto ha sucedido en Italia fundamentalmente, aunque en menor grado creo que en otros lugares, cuando se trata de asignar recursos escasos y altamente especializados como los ventiladores, en un momento dado se usó como criterio, como único criterio, la edad. Pasada cierta edad no accede a un respirador o un tratamiento de una unidad de cuidados intensivos. En los hechos estamos diciendo que son gente que sobra, gente que no es saludable y de la que no hay que esperar mucho y que por tanto no tenemos que proteger. En los nuevos planteamientos del concepto de salud, también se habla de que es posible tener salud cuando estás enfermo. Es posible que el personal de salud, la familia, haga que este niño se sienta en parte saludable, porque mantiene saludables las relaciones humanas, siente el cariño, siente el respeto. Hablando de enfermedad, ahí pasamos a un concepto negativo de salud. Entonces, enfermedad pasa a ser un problema de salud. Y hay que entender la salud y la enfermedad como un continuum dinámico, que tiene una dimensión subjetiva, sentirse bien o sentirse enfermo. Una capacidad de funcionamiento que en torno a la enfermedad va disminuyendo y un estado de enfermedad que hasta el otro extremo va creciendo. Entre dos extremos
La ausencia completa de salud es la muerte y la salud es el óptimo de salud completo de estado de bienestar físico, mental y social. Podemos situarnos en cualquiera de estos puntos. Piensen ustedes dónde se ubicarían. Imagino que el 99% se halla en la zona neutra. ¿Dónde ubicamos a un asintomático por coronavirus? Positivo pero asintomático, o un portador de VIH. ¿Está enfermo? ¿Es saludable? Perdón, a ver, me fijo. Según esto está compartiéndose. A ver, voy a parar y voy a volver a compartir. Sí, por favor, porque se quedó congelada en la primera diapositiva. Ay, no friegues. ¿Me avisas si estás con la última? Ahora sí, doctor, ahora se ve. Sí, doctor. Les hablaba de este continuum entre salud y enfermedad. No es como que hay un quiebre, un punto en el que dejaste de estar saludable y pasaste a estar enfermo. Es un proceso, es una línea continua, sin soluciones de continuidad. Cuando nos hallamos en esta zona neutra y vamos a pasar a una salud más plena o a un problema de salud, se reconoce que hay factores sociales que influyen en la salud. La educación, la política económica, política de viviendas, obras públicas, urbanismo, justicia distributiva. La salud, y esto lo hemos visto con esta pandemia, es un problema social, es un problema también de inequidad y de injusticia. Si tú estás pobremente educado, no tienes acceso a comprender las medidas de prevención, no las asumes y por tanto te encuentras en más riesgo. Si te hallas en una situación de pobreza, tienes menos acceso a medicamentos, hasta a comprarte los barbijos. Bueno, para estar saludable existen varios factores, varias dimensiones que influyen. Una, nuestra biología. En la pandemia hemos visto que hay personas más susceptibles a contagiarse, más susceptibles de hacer formas graves. Todavía no terminamos de entender qué es lo que está haciendo esto. Un sistema sanitario. Hemos comprobado que el sistema sanitario boliviano está famélico, está completamente débil, incapaz de afrontar una emergencia como la que hemos tenido. Se ha reaccionado tarde y mal. Y los estilos de vida. Los estudiantes de medicina y los profesores de la Facultad de Medicina, creo que recién con esta pandemia han aprendido a lavarse las manos, a que lavarse las manos es una de las medidas fundamentales. Hace años que se va diciendo que el lavado de manos en el contexto hospitalario es una forma eficiente, demostrada para reducir las infecciones intrahospitalarias,
pero todos ustedes han visto desde tercer año que van a los hospitales, a sus docentes, no a sus profesores o a los médicos de los hospitales, el que muy rara vez se lavan las manos cuando deberían hacerlo. Y también los factores del medio ambiente. Influyen, todo esto influye en nuestra salud. La salud no es solo biología. Y sobre todos estos aspectos podemos influir. Ahí es donde viene a lo que yo me dedico. Es decir, salud no es solamente medicina o administración de diagnóstico, medios de diagnóstico y medios de tratamiento. Podemos actuar tecnológicamente en cada uno de estos ambientes, en cada uno de estos aspectos. Hasta hace unos años la biología probablemente era el único, pero hoy en día podemos actuar sobre el DNA, sobre todo con las últimas tecnologías del CRISPR, que facilitan mucho la modificación genética. Probablemente algunos de ustedes ya se los he dicho antes o han visto en algún otro ámbito, pero el 2018 se publicaron artículos referidos a la obtención mediante la técnica de CRISPR de quimeras entre humano y cerdo, entre humano y oveja, perdón, en el 2018. En diciembre del año anterior se había publicado la obtención de embriones humanos quimeras, pero con una mezcla con cerdo. Primero fue con cerdo, luego con ovejas. Son embriones obviamente que no han sobrevivido y no han llegado a nacer. Y la intención evidente es que al utilizar mamíferos grandes, ustedes saben que el cerdo tiene una anatomía bastante parecida a la nuestra, es que tú podrías hipotéticamente insertar la parte de DNA que codifica tu riñón y por tanto en el genoma del cerdo. Y por lo tanto el riñón de ese cerdo podría ser una fuente de órganos de trasplante en el futuro. Si eres rico podrás pagar que se haga esto y tener unos cerdos que vayan a servirte en caso de que necesites un riñón de reemplazo, ya tienes ahí una fuente. Y aquí en esta gráfica, igual tenemos en el centro la edad, el sexo, los factores constitucionales, el estilo de vida del individuo, si fumas o no fumas, si comes saludable o comes puro carbohidratos y comida chatarra, tus redes sociales, los aspectos sociales, que van todo esto, una educación, ambiente laboral, condiciones de vida y de trabajo, desempleo, agua y saneamiento, servicios de atención de salud, vivienda. En cada uno de estos aspectos influye en lo que es la salud de las personas. Y es importante en medicina reconocer esto, porque de acuerdo al concepto de salud que tengas, a la influencia de estos factores, vas a actuar como médico. Muchos de ustedes han participado políticamente, probablemente ha sido su despertar a la política del país el año pasado, entre octubre y noviembre, en los famosos 21 días de las pititas. Y se dan cuenta claramente, sobre todo con esta pandemia, que las decisiones políticas, que la participación en política es prácticamente una obligación del médico. No les digo que sean de un partido político, pero en la vida política del país, si participamos, podemos influir para que las cosas se hagan mejor, para nuestra salud, nuestro ambiente de trabajo y
para la salud de la gente. Como salud pública, podríamos decir que es el esfuerzo conjunto de la sociedad para cuidar de los aspectos de salud de las personas. Las acciones de la salud pública son la protección de la salud sobre el medio ambiente o sobre los alimentos, agua, aire, suelo, sobre los alimentos, el control de alimentos, sanidad ambiental, sanidad animal. Esto no lo hace directamente el personal sanitario, pero debemos estar conscientes que influye. Promoción de la salud también, el fomentar la salud, promover estilos de vida saludables, que se haga deporte, que no se fume, que se eviten las comidas que nos llevan a la obesidad, comidas o bebidas. En muchos países se ha optado por subir los impuestos a las bebidas gaseosas que tienen alto contenido en azúcar, y la educación sanitaria. La prevención de salud, hablamos de promoción y prevención, es reducir incidencia de enfermedades. Intervenciones concretas son, por ejemplo, la vacunación. Si están un poquito atentos a las redes, han debido ver la proliferación de teorías conspirativas que dicen que el virus ha sido creado y la vacuna está siendo creada porque nos van a poner con nanotecnología, nanochips, que van a servir para vigilarnos, para seguirnos. Ya antes era creciente el movimiento antivacunas. A ustedes les tocará lidiar con eso. Prevención, podemos distinguir prevención secundaria, que es la detección precoz, que hay algunas revisiones Cochrane. No estoy en contra del cribaje, por si acaso. Simplemente busquen un poco y vean que hay algunos reportes, alguna revisión Cochrane, que ustedes saben que son de lo mejor que hay en literatura científica en medicina, que señalan los efectos contraproducentes que tiene la aplicación de cribajes muy amplios. Hay una específicamente que habla de la detección precoz del cáncer de próstata. Y como resultado, lo que hay es que si haces detección precoz, de 1,000 pacientes que han tenido detección precoz y otros 1,000 pacientes que no la han tenido, ahorras una muerte. Pero aumentas bastante la morbilidad, las cirugías, las secuelas de la cirugía, que son la incontinencia. Un aspecto que es importante en los varones, la impotencia. Prevención terciaria, aunque esto confunde prevención, es el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Hay un concepto que empieza a crecer, que es la prevención cuaternaria de los excesos sanitarios. También para promover la salud deberíamos estar atentos a lo que hacemos como médicos, porque pueden haber comportamientos, por ejemplo, del cribaje, que estén aumentando los problemas de salud. Una de las primeras causas de muerte en Estados Unidos son los errores médicos o la prescripción indiscriminada de... Aquí les hablaba, esta es una gráfica, esto grafica esta revisión Cochrane de la que les hablaba. Entonces, ven que a su izquierda, o no sé cómo les sale en la pantalla, están 1,000 hombres que han tenido cribado, una detección precoz, y en la derecha 1,000 hombres sin cribado. Desde aquí.
En la izquierda ven que hay 5 muertes por cáncer de próstata y sin cribado 6 muertes por cáncer de próstata. Pero que hay muchas personas, 80, se calcula aquí, que serán intervenidos. Solo 3% serán beneficiados por la intervención y 60 tendrán impotencia, incontinencia urinaria. Nuestros excesos tienen consecuencias para la salud de la gente. La salud pública también trabaja con la restauración de la salud. Por eso es una cuestión de salud pública, la existencia de hospitales, la construcción de hospitales, la implementación de hospitales, su equipamiento adecuado. También hay un aspecto que en nuestro país está muy descuidado, que es cuando no puedes curar, deberíamos proveer cuidados paliativos. En las enfermedades incurables de todo tipo, no solamente el cáncer terminal, nuestra misión como médicos es conseguir que la persona tenga una calidad de vida aceptable para ella misma, que no pase por sufrimiento. Hoy en día, por ejemplo, en cuanto al dolor, existen medios de manejar el dolor de las personas. Cuando se habla de eutanasia, se intenta entrar en el debate de la eutanasia. Inmediatamente los que nos dedicamos a la bioética decimos porque sabemos que las peticiones de eutanasia disminuyen muchísimo cuando hay un adecuado manejo del sufrimiento de los pacientes, los cuidados paliativos. Y nuevamente, cuidados paliativos no es solamente una acción médica. Cuidados paliativos implica el trabajo de varias disciplinas, incluido un sacerdote o un pastor para la dimensión espiritual religiosa, pero está un fisioterapeuta, están obviamente las enfermeras, que son las que mejor lo hacen, consejos de un nutricionista. Se intenta implicar a la familia, que esto se haga en el ámbito domiciliario. Bueno, y atención primaria de salud es una atención sanitaria esencial, pero que tiene estas condiciones. Tiene métodos y tecnologías prácticos. No es pobre medicina para los pobres. Sus métodos y tecnologías están científicamente fundados, son socialmente aceptables, están al alcance de todos y tienen un costo sustentable. En nuestro país, cuando nos ha llegado la pandemia, hemos visto que la reacción oficial del ministerio, aunque diga que la atención primaria de salud es su estrategia clave, ha sido de atención compleja de salud, atención hospitalaria. ¿Qué necesitamos? Más respiradores, más unidades de cuidados intensivos. Y se ha descuidado completamente la estrategia de atención primaria de salud. Yo he participado de un grupo que se llama Médicos Unidos por el COVID, y en este grupo se ha optado y se ha promovido la hospitalización domiciliaria. Es algo que está mejor desarrollado en Chile y en España. Podemos atender de forma eficiente a las personas en su domicilio. Y si las atendemos en domicilio, pues estaremos atentos a si aparecen signos de complicación que necesiten un manejo hospitalario. Pero como saben, estadísticamente es solo una pequeña parte, en el 20% de los pacientes que enferman COVID necesitan hospitalizarse, y de esos solamente el 5% necesitarán una unidad de cuidados intensivos. En el aspecto de eficiencia, una estrategia de hospitalización domiciliaria como parte de la atención primaria de salud, podía haber
sido más barata que un hospital, que una unidad de cuidados intensivos, más sencilla, estar al alcance de todas las personas, y hacerlo en el domicilio implica un trato más humano. Uno de los problemas graves en la pandemia para los pacientes complicados ha sido la soledad del paciente con COVID. Hace poco tuve en un seminario y uno de los que exponía era un médico que había estado enfermo por COVID. Y él señalaba que para él que estaba hospitalizado y para los que estaban hospitalizados en la misma sala, una de las cosas más difíciles fue el tema de la soledad. Y cuando la posibilidad es la de morir solo. Y eso es un tema grave. La atención primaria de salud se había propuesto como meta que la esperanza de vida sea mayor a 70 años, que la mortalidad infantil sea menor a 30 por 1000, la mortalidad de niños de 1 a 4 años menor a 2.4, que la vacunación se haga al 100% en menores de 1 año, al 100% de embarazadas, que el 100% de la población tenga agua potable de posesión discretas y cobertura de servicios de salud. Métanse en internet y vean los indicadores en nuestro país, a ver si los hemos alcanzado. Este cuadro, un pequeño resumen de atención primaria de salud como punto de entrada. Quienes son los proveedores principales, son los médicos generales y de familia. Se dice en general que el especialista en atención primaria de salud es el médico de familia. Se hace un énfasis en el nivel de atención. Bueno, y ahí pueden ver los otros enfoques que varían. Y van a tener docentes que varían en su enfoque de atención primaria de salud. El enfoque en Bolivia es el SAFSI, ¿no? Atención familiar, comunitaria e intercultural. Sistemas basados en atención primaria de salud tienen un enfoque amplio de la organización y operación de los sistemas de salud, que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible su principal objetivo, al tiempo que maximiza la equidad y la solidaridad del sistema. Obviamente no estaremos en contra, o esto no se opondrá a que existan servicios altamente especializados. Pero si se trata de justicia, probablemente un servicio altamente especializado, el uso de ese servicio altamente especializado, quede accesible solamente para un grupo de personas privilegiadas y no así para otra gran parte de la población. Y que repartir esos recursos de forma más justa, más equitativa, posibilite que más personas tengan acceso a salud. Yo sé que todos ustedes están soñando con ser grandes especialistas, trabajar en clínicas privadas, ganar mucho dinero probablemente, lo que es justo. Pero este es un estudio de la Johns Hopkins. Dice, el aumento de un especialista por cada 10,000 personas disminuye solamente en 6% la mortalidad en esta comunidad. Aquí un resumen de la atención primaria de salud, que requiere competencias en tecnología de la información e investigación, competencias y habilidades necesarias, son las competencias y habilidades necesarias en atención primaria de salud.
Si encuentran un buen libro de atención primaria de salud, verán que es una especie de compendio de todas las especialidades, donde ustedes van a tener herramientas prácticas para enfrentarse a cualquier enfermedad. Entonces, tienen que tener competencias y habilidades clínicas, conocimiento, práctica, habilidades de comunicación. Importante es aprender a comunicar, por ejemplo, una mala noticia, un diagnóstico adverso. Hoy en día es fuente de muchísima ansiedad en las personas el que le comuniques cómo le deberías comunicar la noticia de que está con COVID. Es un proceso de comunicación que debería empezar antes, desde que el paciente llega hasta que cuando le pides la prueba, pues hay que explicarle al paciente cuáles son las posibilidades de resultados y si hay un resultado positivo, qué es lo que se puede hacer. Todo esto puede ir disminuyendo el estrés y la ansiedad de las personas. Este era un video que se los voy a poner en la... Es todo lo que yo tenía para compartirles. Si ahora tienen algunas preguntas, por favor, las pueden hacer usando el micrófono. No sé si alguien la ha hecho por el chat. El chat solo hay saludos de buenos días. A todos los que han saludado, buenos días. Buenos días. Que tengan un buen día. Hoy había planeado que esté con nosotros una interna que estuvo en el grupo de rastrillaje y que ha posteado en el Facebook, ustedes la buscan, es Iris Ugarte, posteó en el Facebook que esta del rastrillaje había sido una experiencia enriquecedora, que no ha supuesto solamente el andar a la pesca de casos de COVID, sino para ella la posibilidad de hacer salud integral con las personas desde un enfoque de atención primaria de salud. Yo quería que venga ella y nos cuente esa experiencia, su conversión a la atención de primaria de salud y a la salud integral de los pacientes, porque creo que la pandemia es una oportunidad. Es una oportunidad de replantearnos el tipo de medicina que queremos. Replantearnos, por ejemplo, el concepto de salud y replantearnos el concepto de medicina que nosotros queremos ejercer. Es un paradigma que está fallando. La atención centrada en el enfermo, tecnológica, biomédica, centrada en el hospital. Yo considero que va a ir siendo sustituida por otra forma de hacer medicina que cumpla mejor los fines de la medicina, que nos acerque a ese enfoque integral de las personas, que disminuya realmente el sufrimiento de las personas, que sea económicamente más eficiente. Y en cuanto a las habilidades de comunicación y esta forma integral, tú vas a poder atender integralmente a tu paciente y respetar su voluntad. Por ejemplo, si tienes capacidad de escuchar a tu paciente, de conocer a tu paciente. No tienes que hacerte su amigo, implicarte demasiado. Siempre se ha dicho que nosotros no vamos a la simpatía, sino a la empatía. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La pandemia nos ha ayudado a ponernos en el lugar del otro, porque hemos visto a los médicos, a los docentes enfermándose, algunos muriendo, y a nosotros nos ha hecho preguntarnos, ¿cómo me gustaría que me atiendan? En este sentido hay un artículo muy interesante que si alguien lo quiere tener, me dice y se lo mando. Es un artículo cortito, que ha sido publicado en la New England Journal of Medicine, que se llama El nombre del perro. Un artículo acerca de
Este artículo de la New England ha sido escrito por Montserrat Esquerda, que es la misma que ha escrito el artículo del que les he puesto el link en la plataforma. Espero que hayan podido leer ese artículo. Es muy interesante porque muestra los cambios que va habiendo en los estudiantes de medicina. Y como de el inicio de la carrera en que están realmente movidos por una vocación de servicio, de alivio al prójimo, hacia tercer año cambian completamente, hay un giro y empiezan a ser parte del sistema de una medicina fría, de una medicina que está centrada en protocolos, centrada en hospital, en tecnología, en la enfermedad, no en la salud de las personas, ni en las personas. Si no lo han leído, les recomiendo leerlo. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No hay preguntas o entonces terminamos la sesión. Hasta luego y tengan un resto de fin de semana que sea bueno. No estudien demasiado. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta Gracias. luego, doctor. Gracias. Hasta luego.